Esta mañana nos ha regalado un aire puro y una sensación de felicidad que inunda el ambiente. Quiero desear a todos vosotros un día lleno de alegría y momentos especiales. Sabéis que esa felicidad no solo está aquí, sino que también se está irradiando desde Alex y Tuna. Hoy, Alex ha tomado una decisión muy importante: ir a la granja para expresar sus sentimientos y, quién sabe, tal vez incluso para pedir la mano de Tuna. Pero, ¿será capaz de llevar a cabo ese valiente gesto? ¿Por qué se fue tan rápido y de forma tan inesperada? Os invito a que os quedéis conmigo y vivamos juntos cada instante de esta historia que promete sorpresas y emociones. Vamos a descubrir qué sucede en ese lugar lleno de esperanza y cariño, porque a veces la vida nos regala momentos que nos cambian para siempre. Gracias de corazón por estar siempre ahí, acompañándome en cada paso y compartiendo esta aventura. Sin vosotros, nada sería igual. Así que preparaos para disfrutar y sentir, porque lo que viene a continuación os va a encantar. Ayer, después de salir de la joyería, como ya era bastante tarde, Alex decidió regresar a casa para descansar un poco. Al llegar, tomó el anillo entre sus manos y se quedó pensativo. Espero que a Tuna le guste mi regalo. Seguro que le quedará precioso en el dedo, se decía con ilusión. Mientras contemplaba aquella joya, no podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción por lo que estaba por venir. Alex estaba deseando que llegara el día siguiente para poder ver a Tuna y expresarle todo lo que sentía. Sin embargo, también le asaltaban dudas. Nunca me he declarado a nadie antes. ¿Cómo le diré todo esto? ¿Y si no está de acuerdo? Todos esos pensamientos se arremolinaban en su mente, haciéndole sentir tanto inseguridad como una gran determinación. Sabía que tenía que intentarlo, que tenía que ser valiente y dar ese paso tan importante. Pasó la noche repasando en su cabeza lo que iba a decir, buscando las palabras adecuadas para transmitir sus sentimientos de la manera más sincera posible. Mañana será un día decisivo, pensaba. Aunque sentía ese miedo natural que provoca lo desconocido, su corazón estaba firme y decidido. Sabía que el amor a veces requiere valor y que aunque no pudiera controlar el resultado, debía intentarlo con toda su fuerza. La esperanza de que Tuna aceptara su propuesta le llenaba de energía y optimismo. Imaginarla con ese anillo le hacía sonreír y reforzaba su deseo de dar ese gran paso. Ojalá pueda verla feliz. Ojalá pueda compartir con ella un futuro juntos. Se repetía con esperanza. Esa noche, antes de dormir, Alex se quedó mirando el anillo una última vez, como si en él estuviera contenida toda su ilusión y sus sueños. Sabía que al día siguiente no solo llevaría un regalo, sino también su corazón en las manos. Estaba listo para enfrentar sus miedos y mostrar a Tuna cuánto significaba para él. Así terminó su día, con una mezcla de nervios, esperanza y un firme compromiso consigo mismo. Mañana sería el momento de la verdad. A primera hora de la mañana, Alex se despertó temprano con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Se vistió con esmero, eligiendo la mejor ropa que tenía, cuidando cada detalle para dar la mejor impresión posible. Todo debía estar perfecto, porque no era un día cualquiera, sino el momento de dar un paso decisivo hacia su felicidad. Cada gesto reflejaba su determinación, desde el peinado hasta el último botón abrochado. Alex sentía una mezcla de nervios y emoción, pero sobre todo, una confianza tranquila que le impulsaba a avanzar. Había preparado todo con mucho cuidado, pensando en cómo quería que fuera ese encuentro con Tuna, la persona que le había robado el corazón. Con todo listo, salió de casa con paso firme,
y una sonrisa que reflejaba esperanza. Se dirigió hacia el coche consciente de que cada kilómetro que recorriera le acercaría no solo a la granja, sino también a un nuevo capítulo de su vida. La idea de estar junto a Tu-Na, de poder expresarle sus sentimientos y ofrecerle ese símbolo de compromiso que llevaba en el bolsillo, le llenaba de ilusión. Mientras conducía, repasaba en su mente las palabras que quería decirle, buscando la manera más sincera y dulce de abrir su corazón. Sabía que no sería fácil, que el miedo podría intentar frenarlo, pero estaba decidido a intentarlo con todas sus fuerzas. Para él, este momento era mucho más que una simple confesión. Era una declaración de amor y de esperanza para un futuro juntos. Así, con el sol asomando en el horizonte y una sensación de renovada energía, Alex se encaminó hacia la granja, listo para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Esa mañana, Tu-Na se había levantado temprano en la granja como de costumbre. Comenzó el día organizando todo. Con dedicación barrió el patio, cuidó de los cerdos, alimentó a las gallinas y luego fue a dar de comer a los peces. Después de un buen rato trabajando, se aseguró de que todo estuviera en orden y decidió que era momento de ir al mercado para comprar algunas cosas que necesitaba. Con mucho cuidado despertó a su pequeño hijo y, con él en brazos, emprendió el camino hacia el mercado. Mientras caminaban tranquilamente en medio de su rutina, Tu-Na se cruzó de repente con la señora Tong, una vecina conocida y amable. «Ah, señora Tong», exclamó Tu-Na con sorpresa y una sonrisa. «¡Qué casualidad! ¿Usted también por aquí?». La señora Tong respondió con una sonrisa cálida. «Sí, acabo de regresar del mercado». «¿Y tú a dónde vas con el pequeñito?». Tu-Na explicó. «Voy con mi bebé al mercado a comprar algunas cosas. Pero pensé que usted no vivía por esta zona, ¿verdad?». La señora Tong asintió explicando. «Mi casa antigua se dañó por un deslizamiento de tierra, así que Adam, el hijo de mi sobrino, me ayudó a encontrar una casa nueva aquí cerca. Está justo en esta zona mucho más segura». Tu-Na, intrigada, preguntó si podía acompañarla a ver la nueva casa. «Claro que sí, entra conmigo. Me encantaría que la vieras», respondió la señora Tong, invitándola con un gesto amable. Sin dudarlo, Tu-Na aceptó y juntos caminaron hacia la nueva casa. Mientras avanzaban, charlaban animadamente sobre los cambios que habían ocurrido en el vecindario y sobre la vida en la granja. La señora Tong contaba cómo, a pesar de las dificultades, se sentía aliviada de tener un lugar seguro donde vivir, gracias a la ayuda de Adam, que no dejaba de cuidarla. Tu-Na escuchaba atentamente, agradeciendo la oportunidad de conocer mejor a su vecina y compartir un rato agradable fuera de sus tareas diarias. A pesar de la rutina y el trabajo duro en la granja, esos pequeños encuentros le daban un respiro y le recordaban la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Al llegar a la casa, Tu-Na quedó impresionada por lo acogedora que era, con un jardín pequeño pero cuidado y una sensación de calidez que invitaba a quedarse. La señora Tong parecía feliz y en paz, y eso hizo que Tu-Na se sintiera contenta por ella. Justo en el momento en que Tu-Na se marchaba, Alex llegó a la granja con una mezcla de nervios y esperanza. Primero llamó a la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. La casa estaba silenciosa y cerrada. Pensó que probablemente Tu-Na y su hijo estarían dando un paseo y que pronto regresarían. Sin perder la calma, decidió entrar y se encontró con la tranquilidad de la casa cerrada, lo que le hizo pensar que el regreso de ella era inminente. Alex se acomodó en la mesa del salón, sacó cuidadosamente el anillo y la cadena que había preparado y comenzó a observarlos con detenimiento. Cada detalle le recordaba la importancia de aquel momento. Esperaba con todo su corazón que lo que había planeado saliera bien, que su declaración fuera recibida con alegría
y que su vida con Tuna y su hijo pudiera comenzar ese mismo día. Mientras esperaba, no podía quedarse quieto. Se levantó y empezó a pasear por la habitación. La ansiedad y la emoción se mezclaban en cada paso. Para calmarse, comenzó a practicar una y otra vez lo que le diría a Tuna, tratando de encontrar las palabras exactas para expresar lo que sentía. Se arrodilló como si ya estuviera frente a ella y ensayó con voz firme y sincera: Tuna, ¿quieres ser mi novia? Te he querido desde hace tiempo y quiero estar aquí para cuidar de ti y de tu hijo. Repetía esas palabras una y otra vez, tratando de que sonaran naturales, que transmitieran todo lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Cada vez que pronunciaba la frase, sentía cómo la emoción crecía, pero también la inseguridad. Era la primera vez que hacía algo así, y esa mezcla de miedo y esperanza lo mantenía en tensión. Sin embargo, sabía que solo practicando lograría tener confianza para cuando Tuna regresara y pudiera hablar con ella de verdad. Alex no se cansaba de repetir su declaración, intentando imaginar la sonrisa en el rostro de Tuna y la alegría que esperaba provocar. Cada ensayo era una manera de prepararse para el momento decisivo, para que nada se interpusiera entre su amor y la oportunidad de construir un futuro juntos. En esos minutos de espera y práctica, Alex experimentó la profundidad de sus sentimientos y la importancia de ese paso que estaba a punto de dar. Sabía que el miedo era normal, pero también que no podía dejar que le paralizara. Su determinación crecía con cada palabra, con cada mirada, al anillo que descansaba sobre la mesa. Finalmente, mientras se levantaba de nuevo, el sonido de la puerta le hizo alzar la vista. Quizá Tuna había regresado. Todo estaba listo, las palabras, el regalo, y sobre todo su corazón abierto para comenzar una nueva etapa. Sentado en la mesa, rodeado por la calma y la belleza de la naturaleza que abrazaba la granja, Alex sentía cómo el corazón le latía con una fuerza desconocida hasta entonces. Cada instante parecía aumentar esa mezcla de nervios y esperanza que lo invadía como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Pero justo cuando su mente se perdía en ese torbellino de emociones, el teléfono sonó rompiendo la paz con una llamada inesperada. Al atender, la voz del otro lado le comunicó una noticia urgente que hizo que el mundo se le tambaleara por un momento. Uno de los barcos con mercancía de su empresa estaba enfrentando una grave crisis en alta mar, algo que exigía atención inmediata y una solución rápida. No había tiempo para dudar ni para posponer decisiones. La responsabilidad pesaba demasiado y debía actuar sin demora. El pulso de Alex se aceleró aún más, esta vez por la tensión de la situación profesional. Sabía que no podía quedarse esperando a que Tuna regresara para expresar todo lo que sentía en ese instante tan especial. La realidad le golpeaba, debía partir, ya dejar todo listo y dirigir su atención a un asunto que podría afectar el futuro de su empresa si no se resolvía a tiempo. Sin pensarlo más, se levantó apresurado, recogió el anillo y la cadena que había puesto sobre la mesa, símbolos de sus sentimientos y esperanzas, y salió disparado hacia el coche. Mientras conducía, su mente daba vueltas sin cesar entre la urgencia de la crisis y la tristeza por la oportunidad perdida. Se preguntaba cuánto tiempo tendría que pasar antes de poder retomar ese sueño, antes de poder confesar a Tuna lo que guardaba en su corazón. Además, la llamada había traído otra noticia inesperada. No bastaría con supervisar desde la distancia. Tendría que desplazarse personalmente hasta el lugar de la emergencia, enfrentándose a un viaje que no sabía cuánto duraría. La perspectiva de esa ausencia prolongada le llenó de incertidumbre,
y de una mezcla amarga de frustración y responsabilidad. Cada kilómetro que avanzaba era un recordatorio doloroso de lo que dejaba atrás de lo que estaba posponiendo. Había planeado cada detalle con tanta ilusión, había soñado con ese momento de valentía y amor, y ahora todo parecía desvanecerse en la bruma de lo imprevisto. Pero aunque dolido, Alex no se permitió rendirse. Sabía que debía priorizar que la estabilidad que buscaba para su vida y la de Tuna dependía de resolver aquella crisis. Su mente no dejaba de imaginar cómo contarle todo, cómo explicarle que aquel retraso no era una elección, sino una obligación. Se preguntaba cuándo encontraría el instante para abrir su corazón sin que nada interfiriera. Al llegar a la empresa, se sumergió en un ritmo frenético, llamadas reuniones, decisiones que podían cambiar el destino de su negocio. Pero en medio de esa vorágine, su pensamiento se aferraba a Tuna y a la promesa que quería cumplir. Cada acción, cada paso que daba, era para asegurarse un futuro donde pudieran estar juntos y felices. Los días se convirtieron en semanas y la distancia se hacía cada vez más pesada. Sin embargo, en su interior, Alex mantenía viva la llama de la esperanza. Sabía que la vida a veces pone obstáculos, pero también que esos obstáculos solo hacen que los sueños sean más valiosos cuando se alcanzan. Así, entre la responsabilidad y el amor, entre la lucha y la paciencia, Alex esperaba el momento de regresar. Un momento en que finalmente podría arrodillarse ante Tuna, entregar aquel anillo y decirle todo lo que su corazón había guardado con tanto cuidado. Porque a veces, el amor verdadero no solo se mide en palabras, sino también en la fuerza para esperar y la valentía para volver cuando todo esté en su lugar. Chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Ngồi trên bàn ăn, khung cảnh thiên nhiên thanh bình, bao quanh trang trại, Alex cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chưa bao giờ hết. Sự phấn khích và hồi hộp hòa quyện trong lồng ngực, mỗi nhịp đập dường như nhắc nhở anh về tầm quan trọng của khoảnh khắc sắp được trải nghiệm. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên bình, báo một cuộc gọi bất ngờ. Khi anh nhấc máy, giọng nói đầu dây bên kia đến tin khẩn cấp: một trong những chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển của công ty anh đang gặp sự cố nghiêm trọng, cần phải được xử lý ngay lập tức. Tình hình bắt đầu rất nguy cấp và không thể trì hoãn thêm một phút giây nào nữa. Đột nhiên, Alex thấy mình ở lại một phòng xoáy của một sự quyết định và trách nhiệm. Bối rối và lo lắng, anh nhận ra mình không thể chờ tự Na quay lại để bày tỏ cảm xúc. Tính cấp bách của vấn đề đòi hỏi anh phải hành động thật nhanh chóng. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng anh ta rời đi ngay lập tức để giải quyết vấn đề. Điều này có thể không gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh nếu không được giải quyết kịp thời. Không lãng phí một giây phút nào, Alex vội vàng đứng dậy và đi về cái xe của mình đã hiện. Khi lái xe về thành phố, tâm trí Alex quay cuồng với tình trạng hiện tại. Anh chỉ biết từng giây phút đều phải quý giá và sự hốt của anh sẽ chấm dứt khoảnh khắc hiện tại. Anh hằng mong đợi hơn nữa. Cuộc gọi đã thông báo rằng anh không thể giải quyết vấn đề từ xa mà phải đích thân đến hiện trường. Tin tức này càng khiến gánh nặng trên vai anh thêm nặng nề. Anh không chỉ phần đối mặt với thử thách trong công việc mà còn phải kế hoạch bị trì hoãn có thể hoãn. Lời cầu hôn mà anh hằng mơ ước hôm nay sẽ phải trì hoãn, và anh không biết bao lâu nữa mới có thể thực hiện ý định đó.